es decir, del proceso político tal y como está instituido. No hablaremos mucho, aunque pudiéramos hacerlo mucho más, de los movimientos sociales. Eh, y eso tiene que ver con dos cosas. La ciencia política se interesa relativamente poco por los movimientos sociales. O sea, no es que no los trate, sí los trata, pero se interesa relativamente poco, con diferencia de lo que hace, por ejemplo, la sociología política, que en realidad centra sus estudios en los movimientos y la lógica que los movimientos tienen para, pues digamos, proceder, para modificar el campo político, para reivindicar alguna u otra demanda específica o algo así. Eh, bueno, nosotros vamos a ponerle mucha atención sobre todo a los sistemas, a las instituciones y al tipo pues de trabajo que se realiza, del tipo de participación que se realiza al interior de las organizaciones políticas y de los instrumentos de participación institucional. No es lo único, existen muchas cosas por fuera, pero vamos a centrarnos en ello. Bueno, vamos a hablar de cuáles serán los temas de la sesión. Veremos la participación política y la representación. Definiremos participación política de la mano de Pascuino, los modos de participación política, el proceso de la política, los actores políticos y gobierno. Hablaremos del electorado, del Estado moderno y la representación y cuáles son los métodos de participación en su interior. Y finalmente también trataremos la racionalidad de la participación. El Estado moderno y la representación lo mandé al final porque hablar del electorado, de la racionalidad de la participación, eh, digamos que resulta particularmente interesante o importante hacerlo, eh, digamos, del lado de la racionalidad de la participación. Entonces, digamos que estaremos ahí fluctuando, veremos todos los temas, pero no necesariamente en este orden de presentación, pero sí los veremos todos. Bueno, eh, vamos a empezar esta sesión con una pregunta, ¿no? ¿Qué es participar en política? Y una pregunta, digamos, secundaria a esta. ¿Vale la pena siquiera intentarlo, no? O sea, yo creo que todos en nuestra vida hemos estado en algún momento, aunque sea en el plano más individual o más local o universitario, escolar, ¿no? Preguntándonos, ¿participo en política? Es decir, ¿me meto al movimiento o no me meto? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Tiene sentido que comprometa mi tiempo, mis recursos, que le deje de dedicar tiempo de mi vida personal, que invierta en ocasiones mi dinero o si no lo tengo, que invierta gran cantidad de tiempo en participar en una campaña, en un movimiento, en una manifestación, en un mitin, en una huelga, en un boicot? ¿Comprometeré mi nombre? ¿Me traerá esto consecuencias? ¿Vale la pena hacerlo? Bueno, para responder estas preguntas, no en un plano individual, sino siquiera en un sino más bien en un plano social, pues vamos a recurrir a las respuestas que nos dan algunos autores y a la guía que nos presta Pascuino para tratar de analizar estos temas. En ese sentido, empezaremos con lo primero, qué es la participación política. Para Pascuino, la participación política es un conjunto de acciones o conductas que apuntan a influir de manera más o menos directa y más o menos legal sobre las decisiones. Y con esto ya nos está poniendo un freno, ¿no? Porque, pues, participación política, por ejemplo, si es más o menos legal, pues olvídense de las manifestaciones violentas y todo lo que va más para allá. Por eso nuestro foco está centrado en el campo institucional. Pero yo creo y considero que no sería el único, que prácticamente cualquier persona lo podría entender así, que la participación política no se limita ni mucho menos a aquello que se realiza dentro de los márgenes estrechos pues de lo legal o de lo jurídicamente establecido, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un movimiento armado revolucionario o en una huelga combativa o en, por ejemplo, algo que se da mucho en México, ¿no? Que es esto de los bloqueos carreteros, ¿no? Cuando forman parte de movimientos de reivindicaciones muy puntuales en la mayor parte de las ocasiones, pues son formas de participación política que evidentemente salen del marco legal, ¿no? Se comete un delito, por ejemplo, cuando se toman las casetas de un estado o de una carretera, ¿no? De entrada, que generalmente son las carreteras de acceso a los estados o a la Ciudad de México. Se comete un delito, se va en contra del marco jurídico, pero yo creo que difícilmente podríamos decir que eso no es participación política. Finalmente, quien lo hace compromete su tiempo, sus recursos, su seguridad, incluso se arriesga a la represión por parte del Estado, lo cual pues representa, pues no sé, un miedo, un factor que detiene a mucha gente. Lo llamaremos un factor de desmovilización, eso de la mano de Gino Germani. Todavía no mencionaremos eso, pero sí lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, tomando todo esto en cuenta,
nosotros nos limitaremos únicamente a aquello que hacen las personas para influir en las decisiones de los gobernantes y lo hacen, perdón, dentro del marco legal. Esa misma participación política también puede verse reflejada en la selección de quienes detentan el poder al interior del sistema político, es decir, elegir representantes. Y la elección de representantes puede ser a través del proceso electoral o por fuera de este, eh, como parte de un grupo de presión que ejerce su influencia para posicionar a un candidato o candidatos, como por ejemplo ocurre frecuentemente en las movilizaciones clientelares, que no necesariamente ejercen el voto, pero que sí ejercen una presión en favor de algún candidato. Y bueno, también ahí tendríamos que establecer una distinción fina, porque no toda movilización, digamos, muchas movilizaciones forzadas no necesariamente son una participación política espontánea y autoconsciente, eh, digamos, no necesariamente, algunas lo serán, pero la mayor parte de las veces no lo será. Cuando un político o cuando cualquier otra persona con un interés particular en el desarrollo de su carrera política moviliza un sector, este no necesariamente está participando activamente de la política, está siendo sujeto de la participación o de la acción política de otro actor. Bueno, eh, lo que caracterizará entonces a la participación política es que tiene una perspectiva particular, que es la de conservar o modificar la estructura del sistema de los intereses dominante y por lo tanto cristalizado en el sistema jurídico. Eso lo había mencionado en el curso anterior, no sé si todos estuvieron o si todos lo pudieron ver, pero sí mencioné que el marco jurídico es política congelada, ¿no? Y esta noción en realidad la tomo del doctor Enrique Serrano, ¿no? Él así lo dice, tiene un libro así, que se llama así, Política Congelada, que atendería a eso, ¿no? Y entonces mucha de la participación política tiende a modificar el marco jurídico. Dentro de la participación política incluso podríamos incluir nuevas formas contemporáneas, ¿no? Como el llamado litigio estratégico, que no se utilizaba mucho en nuestros países latinoamericanos, en gran medida porque teníamos un sistema jurídico muy, digamos, escrito que no se prestaba para esto, ¿no? Un sistema de jurisprudencia muy diferente a cómo funciona en Estados Unidos, en los países anglosajones, donde esto tendía a ser una de las vertientes de acción política. En la actualidad, dadas las modificaciones graduales que han venido a flexibilizar nuestro derecho, esto ha permitido que empiecen a surgir colectivos de acción jurídica. La mayor parte de ellos, pues con un interés político bien claro, ¿no? Y lo cual no es necesariamente está mal, ¿no? Es parte de las reglas del juego democrático. Bueno, podríamos decir que entonces se logra o se participa, perdón, en política cuando se logra influencia en el sistema jurídico y político, se conforma el gobierno o se influye en las decisiones ejecutivas y administrativas de este gobierno, ¿no? Eh, y aquí vamos a entrar con una paradoja. A ver, la participación política es nueva o sea, moderna, y con moderna me refiero del siglo XVI, del Estado absolutista en adelante, y también es antigua, porque difícilmente podríamos decir que lo que ocurría en las polis griegas no era una forma de participación política, ¿no? Ser parte del debate, del intercambio en un campo social, en un campo político de acción y de deliberación, constituye por definición una de las formas más básicas y al mismo tiempo más mejor desarrolladas de la política o de participar en política. A tal grado que, pues, esto remite nuevamente a Aristóteles y a la noción de la vida práctica en Hannah Arendt, ¿no? La vida práctica básicamente consiste en ello, en participar en política. Y hay toda una teoría y toda una antropología filosófica que gira alrededor de lo que es participar en política en la antigua Grecia, en la Grecia clásica. Entonces podríamos decir que de cierta manera, desde que existe un horizonte político, existe propiamente un plano de acción o de participación o de incidencia en dicho horizonte. Incluso, por ejemplo, en formaciones antiguas como el imperio burocrático digamos, el imperio oriental o los regímenes asiáticos, ¿no? De las grandes superficies que gobernaban estos emperadores Persia, ¿no? China, la India, Babilonia, Egipto, había mecanismos de incidencia política. Eso sí, que existieran mecanismos de participación no significa que fuesen universales, ni que tuviesen éxito en la mayor parte de las ocasiones, solo que existían. Y por ende pudiéramos hablar entonces de una participación. Pero por otro lado, la participación política no es eso, no es nada más incidir. Es incidir en un marco en el que la acción política pueda ser eficaz.
que tenga altas probabilidades de eficacia. Y eso no ocurría antes del Estado moderno. De hecho, al inicio del Estado moderno, pensemos en el absolutismo, pues tampoco era como que hubiese una gran cantidad de agentes que fuesen capaces de actuar en política. Existían las cortes y eventualmente surgen los parlamentos, que estos sí logran una eficacia y una participación, y a través de los parlamentos pues hay una participación política por parte de un demos que además está restringido y se va ampliando, porque este es un proceso, digamos, de ampliación continua del demos. Empieza, digamos, con las clases. Eso lo voy a mencionar más adelante, pero digamos el ejemplo histórico sería el surgimiento de la Carta Magna de 1215 con los ingleses, que es un movimiento de la nobleza. Entonces, de cierta manera, el demos que se manifiesta en ese momento es pues, un conjunto de varones que le piden al rey el reconocimiento de ciertas libertades y que lo logran, ¿no? Porque lo sientan y él firma una carta en la que se las otorga. Eso, digamos, no se da todo el tiempo. No es una cosa que digamos, se quede así, sino que el demos se va ampliando y es el proceso de inclusión de distintos elementos a la vida democrática de cada uno de los países, ¿no? Y obviamente obedece a procesos diferenciados, es el proceso histórico de cada país, pero la constante es la continua ampliación del demos, ¿no? En ese sentido, podemos hablar de que este es un fenómeno, la participación política, vinculado al, digamos, a las transformaciones que la modernidad introduce en la vida social y naturalmente en los sistemas socioeconómicos, ¿no? Y la forma en la que estos se interpenetran con la comunidad política. Aquí hay que establecer una diferencia categorial. No es lo mismo un sistema socioeconómico que una comunidad política. Una comunidad política es un agente autoconsciente que se da una forma y una mediación institucional para el establecimiento del poder y las normas en su interior, ¿no? Por lo tanto, es eficiente, es capaz de ejercer, eh, digamos, una efectividad histórica que puede atravesar incluso varios sistemas socioeconómicos. Pensemos, por ejemplo, en Francia o en Inglaterra como unidades o comunidades políticas que atraviesan en su existencia casi milenaria, pues la sucesión de sistemas socioeconómicos, como pudieran ser el feudal, pasar a las monarquías, ¿no? Constitucionales y pues eventualmente a la república. Incluso o incluso al sistema feudal, al sistema capitalista, ya tomando en cuenta incluso modos de producción, ¿no? Que sostienen, por así decirlo, comunidades políticas que bien no se mantienen inalterables, sí, digamos, mantienen una constante. Es precisamente el surgimiento del capitalismo como modo de producción, primero hegemónico y luego total en la realidad, digamos, social. Ahorita no hay un solo elemento económico que esté por fuera del capitalismo, lo que incluye o lo que permite la inclusión de una participación política diferente, de modos de hacerse de efectividad en el plano político que difieren de, digamos, lo que ocurría en la Edad Media y, por supuesto, de lo que ocurría en pues, las polis griegas o la República Romana o el Imperio Romano, que, bueno, todavía los niveles de participación fueron decrecientes, ¿no? Con relación a la polis hacia la Edad Media fueron modos decrecientes para, digamos, los plebeyos o el grueso del pueblo raso, ¿no? Y hubo una consolidación, por así decirlo, de clases que monopolizaron el poder y que, digamos, manifestaron un control pues, casi que absoluto de la política. Digamos, esto no fue tan así, ¿no? Existían en estas, la Edad Media fue una época muy agitada, aunque parezca que no se nos presenta como algo que fue muy pasivo, que no pasaba nada, no, no, no. Hubo movimientos, lo que sucede es que muchos de esos movimientos eran religiosos y políticos simultáneamente, como la rebelión cátara o albigense, ¿no? Que traía consigo un ideario político y que tuvo una incidencia y también que fue combatida, ¿no? Duramente. Bueno, hablando de modos muy, muy generales, hay varias maneras, por así decirlo, de categorizar o de establecer una tipología de la participación política. Las primeras modalidades básicas de las que nos habla Pascuino son, pues, digamos, tres. Existen modos de participación, ¿no? Que son reconocidos ilegales, ¿no? Reconocidos ilegales, o sea, no ilegales, pero sino ilegales,
como normas o procedimientos, ¿no? Fórmate un partido, ve a votar, cosas así por el estilo, ¿no? Que entran dentro de lo que es, dentro del régimen está esperado, ¿no? Dentro de las libertades de asociación, de reunión, etcétera, pues eso está incluido. Pero también, digamos, existe un segundo tipo, que son aquellas no reconocidas pero aceptables, pensando en una marcha pacífica, pensando en una huelga, ¿no? Que sea reconocida, pensando en, pues, promover la participación en un referéndum, ¿no? Campañas de concientización política, formas de trabajo de base, ¿no? Con la gente en los barrios, etcétera. Y también existen formas no reconocidas que desafían las bases del sistema. Y aquí sí hablamos de propiamente la acción revolucionaria, ¿no? Hay diferentes agentes que pueden ser considerados como revolucionarios. Pensemos en ejércitos guerrilleros, sindicatos.